¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Cobertura. Como ustedes saben, es un espacio para construir desde la comunicación. Les saluda Judith Prada desde Santa Cruz, Bolivia. Como les anunciamos en el transcurso de esta semana en todos los avances de las diferentes plataformas sociales, tenemos una edición especial sobre la Feria Internacional del Libro que se desarrolla desde hace más de 2 décadas en Santa Cruz. Este año con una particularidad especial por la emergencia de la crisis sanitaria del coronavirus. Sin embargo, los organizadores tomaron todas las previsiones y Santa Cruz se convierte en la vitrina de la cultura de Bolivia. Por supuesto que una de las gestoras muy importante en toda esta actividad cultural es Sara Mancilla, la presidenta de la Cámara Departamental del Libro, y vamos a tener más detalles de toda la actividad. Así comenzamos. El evento fue adecuado a la nueva normalidad y se desarrolla de forma semipresencial y virtual. En realidad estamos iniciando la parte virtual. Es la primera vez que lo hacemos de esta manera. El notable y premiado narrador Rafael Soler fue el invitado especial para inaugurar la Feria Internacional del Libro en su versión 21. Un abrazo fraternal desde Madrid, España. Soler, destacado por sus novelas y libros de poesía traducidos en varios idiomas, hizo énfasis en la lectura como medio fundamental para el crecimiento exponencial de una sociedad cambiante y donde la educación debe ser el cimiento. Mientras haya libros, nadie tendrá la última palabra. Es decir, habrá que debatir, habrá que consultar, no habrá tiranía imposible de vencer, porque los libros nos hacen únicos. Cuando terminamos un libro, somos mejores. Pensemos que leer, que escribir, y más en esta sociedad cambiante, es un acto de legítima defensa. Con poesía y verbo ágil, el escritor y sociólogo español es conocido como el maestro del lenguaje. Para aprender cosas nuevas. Un lenguaje muy cercano para los más de 100 expositores presentes en la Feria Internacional que tiene como sede Santa Cruz. Considero que nuestra población... Sara Mancilla es la presidenta de la Cámara Departamental del Libro en Santa Cruz. Tiene 70 años y un trabajo inagotable de aporte a la sociedad. Ahora lo estamos haciendo completamente. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para reunir a los escritores y lectores en una vitrina internacional de la cultura. Fue todo un reto realizar la Feria del Libro y en una pandemia, relata emocionada Sara Mancilla, escritora de la obra más vendida, La Saga de Benjamín, el año 2008. El libro que promueve la lucha por salvar la naturaleza con ese mismo compromiso social similar a sus obras que tienen el mismo género narrativo. Mancilla apostó por la realización de esta feria. Lo que hay que hacer siempre es no aflojar en los objetivos. Venimos 20 años promocionando los libros y la lectura y yo creo que hemos conseguido espléndidos resultados. Ya se habla de la importancia de la lectura, porque los chicos adquieren rico vocabulario, porque sobre todo les ayuda a aprender a pensar. El que lee y el que quiere entender tiene que concentrarse, entonces sí les ayuda a aprender a pensar. Tienen opinión propia y eso es importante, ser autónomo. Perseverante y respetuosa para el autor y el lector, Sara Mancilla, enfermera de profesión, graduada en Canadá, visibiliza en todo momento su afecto por su tierra, Santa Cruz, para quien, dice, trabaja desde su aporte en la cultura. Que yo soy una enamorada de Santa Cruz. Yo vi desde las calles de tierra, no había agua potable, habían 4 o 5 grifos por ahí, por el pueblo. Pero éramos inmensamente felices, esa es la diferencia, porque teníamos, sobre todo a la familia, muy cerca, habían muchas cuentacuentos. En mi época
no teníamos biblioteca, yo tuve muy poco acceso a los libros, entonces no he sido una gran lectora, pero sí una gran cuentacuentos. Los cuentacuentos son muy importantes porque cuentan las historias tal cual, las repiten y se repiten así como los mitos y leyendas. Otra cosa es la lectura, porque como les digo, eso es lo que te desarrolla vocabulario, te hace, o sea, te amplía tu universo enormemente. Sumar cada día a un nuevo lector es una prioridad para ella, porque lo primero que piensa es en la educación, y esto es innegociable, sostiene, el derecho que debe tener cada persona a ser formada. Lo único que va a erradicar la pobreza es la educación. Entonces, eso, lo único. Y estoy 100% segura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos. Entonces, había tantas cosas para hacer esta feria de libros con la pandemia. A mitad de año antes, en junio, ¿no? Hubo clausura. Fue como dicen, despelote total, porque teníamos que, o sea, los pobres profesores, vete a trabajar con sus celulares, porque ni siquiera había que ser iPad celulares, los padres de familia igual. Fue algo terrible. Entonces, la educación, o sea, han pasado de año los cursos, ¿cuánto han aprendido durante el año? Todas esas cosas creo que estaban en mi cabeza y en la cabeza de los amigos escritores, de los asociados. No podíamos quedarnos de brazos cruzados. Ofrecer reflexiones útiles que permitan el pensamiento crítico de aporte a la sociedad y no estériles debates que no contribuyen a afrontar la pobreza en el país es lo que principalmente la motiva. Entonces, enfoquémonos, lo que yo les digo ahora a todos, mirando hacia adelante, mirando siempre hacia adelante. Falta 5 años, entonces, ¿cómo yo me veo, por ejemplo, en el caso de la feria de aquí a 5 años? ¿Vamos a seguir aquí o será que ya podemos instalarnos con otros recibiendo 100.000 visitantes? Hay que capacitarse, eso es importante, la formación. Yo veo que muchos jóvenes necesitan formarse en, por ejemplo, hasta para hacer una buena carta, para hacer una buena redacción. Entonces, no se cansen de capacitarse, de estudiar, de informarse también, para no ser llevados aquí de las narices, que eso creo que es vital para que ayudemos a Santa Cruz, a Bolivia, a salir adelante. Algo que me encantaría a mí es ver la ciudad limpia, por decir como en La Paz. Que la gente no tire la basura en la calle, que crea que es el basurero. No es un basurero las calles de la ciudad. Y eso es, cuando amamos algo tanto, lo cuidamos. Así que aprendamos ahora, a través de la educación, de los libros, que estamos rumbo al Bicentenario, aprendamos a amar nuestro país, nuestra ciudad, y entre todos a cuidarla. Y al finalizar este año de la nueva normalidad por la pandemia, se propone una titánica tarea: que los regalos de Navidad sean las narrativas de los más de un centenar de autores que participan de esta feria. ¿Qué mejor que regalen libros para la Navidad y de cierta forma están inculcando, promocionando la lectura en su familia y en los amigos? Mansilla es una mediadora inagotable para promover y realizar actividades culturales en el país. La realización de esta Feria Internacional del Libro en Santa Cruz se constituye en un generoso aporte para todos. Liderados por el mono Martín, el sapo verde, el zorro y el... En el transcurso del programa vamos a conocer a los diferentes expositores. Por supuesto, no todos están físicamente en la feria, pero sí las obras literarias que están siendo expuestas. Pero un hecho muy grave ha marcado este 2020 y es precisamente el coronavirus, que trajo las consecuencias mayores para diferentes sectores, en particular para la industria literaria en Santa Cruz. Los propietarios de diferentes librerías se vieron en la necesidad de cerrar sus puertas. Muchos por la ausencia de lectores, otros precisamente por esta crisis sanitaria y algo que es muy grave, la piratería que se incrementó de libros en la capital oriental. Pero también en este reportaje globalizado
vamos a conocer a la primera mujer que recibió el reconocimiento en la Feria Internacional del Libro. Tuve que cerrar mi pequeña librería. Ha sido un acto triste. Peter Lewy es el propietario de la librería Lewy Libros en Santa Cruz. Durante 2 décadas alentó con dedicación la lectura. Personalmente atendía a todos los lectores. En esta librería los autores con nuevas obras siempre tenían espacios reservados por el anfitrión para promover las nuevas obras. Con la pandemia, la reducción significativa en la compra de libros, más la agobiante piratería de obras, aceleraron una inevitable decisión: cerrar las puertas de la librería. La noticia causó impacto, fin de un ciclo duro para la industria editorial. El propietario Peter Lewy, escritor, investigador, editor, abogado, pero ante todo comprometido con el aporte al conocimiento, fue distinguido ahora por la Cámara Departamental del Libro durante la inauguración de la Feria Internacional. Del Libro. Peter Lewy, con la firmeza que se caracteriza, narró lo que sucede. Pero como soy viejo y atrevido ya, simplemente una llamada de atención: si no recibe apoyo de las autoridades y de la gente necesaria para eso, se va a morir. ¿Cómo es posible que en una ciudad de 2 millones de personas tengamos apenas librerías que no llegan a los 5 dedos de la mano? Verdaderas librerías. Hay 500 papelerías que se llaman librerías, pero no son librerías. ¿Y cómo es posible? Perdón a las personas de la alcaldía. ¿Cómo es posible que se cierren hermosas librerías? Amigos del libro, una tradición en Bolivia, una pequeña tradición la mía, y en la esquina más importante de la plaza principal, 24 de septiembre, tengamos el lamentable espectáculo de un tolderío de libros piratas en el mejor lugar de la ciudad. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que ya no tengamos editoriales? No, los autores, ¿con quién van a publicar? Tenemos que reflexionar. Lewy fue presidente de la Cámara Departamental del Libro en Santa Cruz y en La Paz, e incansable administrador cultural en Bolivia. Sara Mancilla, actual presidenta de la Cámara del Libro, visiblemente emocionada, destacó el aporte de Peter Lewy como gestor notable en los eventos culturales. Ya se me va a pasar. Los organizadores de la Feria Internacional del Libro en su 21ª versión este año reconocieron a la historiadora Paula Peña, otorgándole la máxima distinción por la prolijidad de su trabajo en el rescate de la historia de Santa Cruz. Peña es la primera mujer en recibir este reconocimiento. Es directora del Museo Histórico y del Archivo Histórico de la Universidad Gabriel René Moreno. Durante el acto, la historiadora puntualizó un problema recurrente que genera una brecha con las autoridades y que invisibiliza el trabajo realizado desde el área cultural. Aunque muchos nos critiquen a los funcionarios públicos de las cosas que hacemos, no saben lo que es ser funcionario público y lo difícil que es poder trabajar, sobre todo en el área de la cultura. Aquí hay muchos que trabajamos en el área de la cultura y sabemos que debemos, sobre todo, enfrentar la pobreza y administrar esa pobreza. Pero no es solamente una pobreza en términos económicos, sino que a veces también tenemos que enfrentar las dificultades de convencer a nuestras autoridades superiores que lo que hacemos importa, que hay que publicar, que hay que investigar, que hay que formar a jóvenes, que hay que promover la lectura. Eso probablemente es lo más difícil y a veces desde fuera es fácil criticar lo que nos toca desde dentro tener que sufrir para lograr unos cuantos quintos, un porcentaje pequeñísimo
para los libros, para las actividades culturales y para la formación. Los resultados del emprendimiento departamental no solo están en el área económica y social, puntualizó, también se acentúa en el área cultural desde hace más de 5 décadas, enfatizó la historiadora. Como invitado especial de la feria por las actividades permanentes fue un representante de la Embajada de Francia. Siempre apoyar a la cultura en general y siempre estará presente en Santa Cruz. La Feria Internacional del Libro este domingo concluye con mucho éxito en sus modalidades semipresencial y virtual por la emergencia sanitaria del coronavirus. Pero sin duda, Santa Cruz durante estos días fue la vitrina del mayor evento cultural. Ahora se preparan para el 2021. Así es, estamos en la víspera que concluya este evento literario internacional. Ahora nos separamos algunos segundos. Este consejo es muy importante en momentos de emergencia sanitaria. Gracias por acompañarnos. Con un equipo perseverante, finalmente se está desarrollando esta Feria Internacional del Libro. Son 120 los expositores y las diferentes temáticas que han sido abordadas. A continuación vamos a conocer el trabajo producto de una investigación periodística de Hernán Cabrera en un tema que es pendiente para todas las administraciones gubernamentales, el narcotráfico, los efectos que esto genera precisamente en quienes se convierten en drogodependientes, una tarea, una asignatura pendiente que está siempre latente en este tema. Una asignatura pendiente desde hace décadas es la lucha contra el narcotráfico y los efectos que provoca principalmente en los jóvenes. El periodista y ex defensor del pueblo de Santa Cruz, Hernán Cabrera, tras una larga investigación, revela en el libro Desgarrados por la cocaína, vidas y sueños de adictos, un tema complejo que tiene una curva de crecimiento alarmante en el consumo de drogas en Santa Cruz, escenario de su investigación. Y la disponibilidad de la droga. Vos encontrás droga en cualquier lado de Santa Cruz. Ellos lo han hecho en testimonio. Yo encuentro droga en cualquier lado, en la plaza, en el Fior, en el Plan 3000, en la villa, donde tú quieras. Eso es grave, revelador entonces lo que tenemos acá. Sí, acá dicen eso todos los testimonios, ¿no? Yo por ejemplo te cuento, yo cuando estaba en la Defensoría del Pueblo y me decían los padres de familia, señor Cabrera, hagamos reunión porque fiesta que van nuestros chicos, en la fiesta que hay reparten cocaína como pipoca. Hay cocaína y ahí obviamente lleva a la adicción. Santa Cruz. Caso concreto, la manada. Exterioriza su preocupación por el incremento de jóvenes drogodependientes para quienes es necesario promover políticas integrales que permitan la prevención, combate y rehabilitación de las víctimas y se cierre esa brecha de indiferencia en la sociedad. Hay casos concretos que personas que estaban totalmente deshechas, estaban en el infierno, pero con el apoyo que hubo de diferentes espacios, lograron salir y lograron ser, obviamente, por ejemplo, hay un caso, Richard, él es un psicólogo ahorita que presta asistencia social, apoya a los jóvenes con problemas de adicción y es un caso concreto de que se puede salir a pesar de que la droga te puede atrapar, ¿verdad? Es un libro testimonial que llevó varios años, ¿no? Entonces han sido años de experiencia con todos los riesgos porque yo he estado con ellos en los canales de drenaje, he estado en las zonas rojas, he estado en operativo con la policía.
Si bien el mayor porcentaje de las víctimas del uso indebido de drogas está en jóvenes y menores en situación de calle, eso no los excluye de su condición de ciudadanos, con los mismos derechos que otros. El autor plantea abolir esa fisura que divide a unos de otros. Todos los géneros literarios presentes en esta Feria Internacional del Libro, con diferentes autores, uno de ellos que nos habla del pasado, del presente y del futuro. Fue personaje inmediato en una parte de la historia del país, el general Gary Prado Salmón, quien personalmente está atendiendo en la feria y tiene una diversidad de obras para presentarle al país. Como mayor, como general, 11 años con arresto domiciliario, más de una década privado de su libertad. Si bien ahora respira aliviado tras ser absuelto en el caso terrorismo, Gary Prado, el general retirado, dedica la mayor parte de su tiempo a narrar, testimoniando una parte de la historia que vivió de manera personal. La captura del Che Guevara, sus consecuencias, forman parte de su anecdotario escrito por el principal actor. La novela siempre se basa en algunos hechos que lo han impactado a uno, y la familia es parte de eso, ¿no? El octogenario militar, padre, abuelo, activo, perseverante, personalmente expone sus obras, explica que seguirá incursionando en la actividad literaria en diferentes géneros, recomienda todos sus libros y mira con atención la saga de los Fajardo. Una historia novelada desde los primeros años de la República, a través de una familia ficticia, una familia que me he inventado, pero que participa, el padre, el hijo, el nieto y el bisnieto participan en una serie de acontecimientos de la vida nacional y se interactúan con los personajes reales de la historia. Entonces eso hace que uno recuerde los episodios de la historia o aprenda historia en una forma mucho más fácil. En el Museo Altillo Beni, el general Gary Prado aguarda a sus lectores con una afable atención para quienes adquieren su libro o solo consultan por las obras. Simultáneamente, en otro escenario de la feria, en Casa Melchor Pinto, se expone la obra de los periodistas Juan Carlos Salazar, Humberto Bacaflor y José Luis Alcázar, reporteros que cubrieron los acontecimientos del Che Guevara. El libro contiene narrativas inéditas y anécdotas de ese momento de la historia. La obra La guerrilla que contamos resume la historia íntima de la cobertura emblemática. Actualmente los autores viven en Tarija y La Paz. Y ahora es momento que hagamos una nueva pausa para ir a un consejo muy importante en momentos de coronavirus. Gracias por continuar con nosotros aquí en Cobertura, y precisamente uno de los temas que generó investigación y al mismo tiempo muchos elementos que nutrieron el conocimiento y la intención de escribir sobre el coronavirus fue plasmado ahora en esta feria internacional. Varios autores han escrito sobre la emergencia del coronavirus, el impacto y cuál será el futuro de la humanidad. Aquí conocemos algunos de ellos.
El prolongado confinamiento por la crisis sanitaria inspiró a escritores y poetas. La pandemia del coronavirus y sus consecuencias desde la vivencia testimonial está narrado por la comunicadora Ana Karina Saucedo. La autora relata que durante el confinamiento nació la idea de este libro de poesías que lleva el título Sentires de Cuarentena. Es algo muy diferente a lo que antes hay escrito. Si bien antes escribí poesía lírica romántica, poesías de amor, hablemoslo así más claro para que lo entendamos. Esta vez escribí poesía también que llevan su toque de amor, pero visto desde otra óptica. He intentado internalizar a los personajes, a los actores de esta pandemia. He querido expresar el sentimiento del médico, el sentimiento de la enfermera que día a día luchó con su enfermo, el sentimiento del que está en cama, del que se vio enfermo en esta oportunidad, el sentimiento del conductor de la ambulancia. Entonces he querido expresar de alguna manera sentimientos de terceros como si fuesen propios. Sí, hay varios planes, pero... Las lecciones que ha dejado la pandemia, experiencia que aún no termina, incentivó también a Alejandro Bernal, escritor paceño, quien plantea una narrativa que interpela, propone y visualiza acciones motivacionales. La obra titula Mi búsqueda del propósito de vida. También, y en el libro también hablo un poquito acerca de eso, cómo reinventarte en este nuevo contexto. El mundo está dando vueltas muy rápido y pues es momento de que te reinventes, ¿verdad? En el mismo stand, Lola Terrazas expone las obras de galardonados escritores nacionales. La meta, señala, es proporcionar un escenario de mayor cercanía entre autores y lectores, aunque sin duda el impacto del COVID-19 marcó la agenda de varios de los narradores. Creo que superamos las dificultades, las barreras que nos pone la pandemia. La gente que está visitando en estas primeras horas de feria entra muy disciplinada, ¿no? Con barbijo, en cada están el alcohol. Entonces eso nos demuestra que nuestra ciudadanía tiene ese amor por la producción literaria, por buscar novedad literaria. La Feria Internacional del Libro, en sus dos modalidades, cambió el dinamismo del evento semipresencial y virtual, con conferencias, conversatorios virtuales que marcaron agenda en las plataformas tecnológicas, con una creciente necesidad de conectividad. La lectura infantil es otro espacio muy requerido durante la Feria Internacional del Libro. Los expositores marcan tendencia y novedades en esta Feria Internacional. Usted puede interactuar, le habla. Dino es un dinosaurio en 4D incorporado en la lectura de este libro interactivo titulado Mundo Salvaje, Dinosaurios de la Realidad Aumentada. El libro cautivó la atención de los pequeños lectores desde el primer día en la Feria Internacional del Libro. Tiene un código que se activa y da vida a Dino. Con dimensión aumentada, que acá viene un código que usted lo descarga y lo ve usted esto en realidad aumentada. Se le mueve, usted le habla, lo que usted le ordena, esto le hace caso. Y además usted puede interactuar en 5D, lo saca usted con el celular y se hace en tamaño gigante, y que usted va interactuando por la sala, por el patio. Es divino. ¿Cuánto es el costo? Está en ofertas de 250 bolivianos. Tenemos que escanear. Una vez que se escanee, que el dinosaurio usted lo puede interactuar, le lee el cuento, usted puede interactuar, le habla. Hola, es por el tema del viento. Hola, mira acá. El dinosaurio interactivo está en el primer stand del Museo de Ciudad Atilio Beni. A pocos pasos están otros autores, cada uno con una historia que promueve la defensa al medio ambiente, porque se sienten las consecuencias en el entorno diario. Está corriendo, está saltando. Mira.
Este libro más que todo está desarrollado para que los niños desarrollen su desarrollo psicomotriz de sus manitos, porque está hecho de a partir para los 2 años hasta los 7 añitos. Mientras que en la casa Melchor Pinto, el otro escenario anfitrión de la Feria Internacional, siguiendo la literatura infantil, están los cuentos de Alfredo Rodríguez. El versátil autor de Evadas le da luz a sus cuentos infantiles. Estamos escribiendo para que los niños encuentren que la literatura puede ser linda desde el principio, que no sea un castigo, que no sea una imposición, que no sea una tarea que les contribuya realmente, ¿no? Es un viaje a la hiperfantasía, desafiante para leer, pensar y disfrutar en el mundo infantil. Mis cuentos plantean temas que ya no van tanto a lo fantasioso, pero sí a la realidad, ¿no? En mis cuentos, por ejemplo, las Caperucitas, Pinochos, princesas pasan sus aventuras en Bolivia y enfrentan peligros más actuales, más reales. Por ejemplo, en mis cuentos, los 3 chanchitos y el lobo no son enemigos, son socios en una empresa constructora de casas. Nunca se los va a comer a los chanchos. En mis cuentos, Caperucita va presa por atentar contra el medio ambiente. La pillaron matando animales silvestres como el lobo. Y como quien mataba el otro día tucanes, jaguares, ¿no? La Caperucita no puede ser la excepción. Entonces, confrontar a los niños con la realidad ha sido una cosa realmente maravillosa porque ellos están al tanto, ellos quieren explicaciones, quieren respuestas, quieren que los tomemos en cuenta en el análisis, en el debate, y estos cuentos lo posibilitan. En mis libros, por ejemplo, tengo esta opción, Cuentos Felinos, propongo el debate sobre el bullying a través de la Pantera Rosa. A la Pantera le hicieron bullying porque era diferente, tímida, flaca, rosa, muda, la molestaron, pero aguantó los golpes de la vida y era una gran estrella del cine y la televisión. Es un cuento que plantea esperanza para todos los chicos que han sufrido ese tipo de problemas, de violencia, de acoso escolar. La narrativa infantil en la víspera del cierre de la Feria Internacional del Libro fue la más requerida. Otra carta para mí, otra carta para mi mamá. En Cobertura, todos los autores tienen espacio con sus diferentes temáticas. Aquí conocemos a nuevos que incursionan en la Feria Internacional. Esto yo lo tengo con recursos propios porque el escribir en este pueblo es un oficio muy delicado, muy caro y además no remunerable. Entonces yo lo que pretendo es contarle al público de que cómo han sucedido las cosas porque son hechos históricos. Desde mi óptica, el hilo conductor de toda la obra se trata de un personaje muy conocido de los últimos en la política aquí en Santa Cruz, de Luis Fernando Camacho. Le puse la tapa porque hablo mucho de la pitita, de las ollitas, de una leyenda porque él pudo transformar a través de un acto heroico. No estoy haciéndole publicidad, simplemente me aboco a lo que sucedió durante el año del anteaño pasado, del 19 de octubre. Entonces hice una obra de teatro primero que se llamaba Septiembre y eso me motivó a terminar de escribir esta novela, porque cuando lo hice teatro fue un éxito muy grande. Lo terminé de escribir y me di cuenta de que los romances virtuales estaban en boga, o sea, era muy común ahora eso. Entonces, eso ha hecho que tenga mucha empatía con el lector. Obviamente más allá que la historia es muy tierna y es muy humana, muy noble. Entonces arrancó de eso, mire, saqué el primer libro, fue un éxito y salió la segunda parte. Emoticones vimos, corazones no supimos, es la continuación. Es la segunda parte que prácticamente la escribí a pedido de los lectores. Con bastantes emojis, lo que hace que ahora sea la lectura ágil, sea divertida, es bastante creativo. Ahora nos cuesta mucho leer a los adolescentes, jóvenes sobre todo, y como mi libro está enfocado en los adolescentes y en los jóvenes, ha sido como un buen gancho. Libros, arte, empatía entre los lectores y los expositores, pero no todos, por supuesto, los autores están tratándose de una feria semipresencial y virtual. Saludamos al comunicólogo Eric Torrico, al periodista Juan Carlos Salazar, a los poetas Homero Carvalho, Amílcar Jardín y a muchos autores que están presentes a través de sus obras, y el stand importante de la Universidad Gabriel René Moreno, están las obras también del doctor Isaac Sandoval.
hay una variedad, hay una cita muy importante para todos ustedes, acudan. Estamos prácticamente algunas horas para que concluya esta feria internacional. Y ¿saben? Algo importante ocurrió con el homenaje que le rinde a Santa Cruz, un ciudadano que se dedica a coleccionar fotografías de Santa Cruz de la Sierra, fotografías algunas inéditas, donde las adquirió muchas de ellas en Europa. Aquí conocemos los detalles. Yo soy lo que yo digo un Collacamba. Mi papá era cruceño, samaipateño, y en homenaje a él he querido hacer este libro con fotos antiguas de Santa Cruz, que van desde finales del siglo XIX hasta 1970. Tiene 80 hermosas fotos, algunas poco divulgadas, poco conocidas, y que merecen ser mostradas, ¿no? Compartir. Yo colecciono e investigo sobre fotografía antigua de Bolivia. Esta es de finales del siglo XIX, por ejemplo. Es una vista desde una de las torres de la catedral. Fotografías de Santa Cruz de Bolivia las encontró en Europa. Así es. Y muchas son fotografías que las han tomado viajeros o exploradores europeos, ¿no? Entonces, han editado libros que no han sido muy conocidos en Bolivia. Por ejemplo, esta es una foto de 1960, muy bonita. Esta es una foto de Herbert Kirchhoff, que era un alemán que vino 2 veces a Bolivia en los años 40. Santa Cruz de la Sierra, pasado, presente. Volvemos a insistir desde cobertura, estamos solamente algunas horas para que concluya esta importante cita literaria, la Feria Internacional del Libro, que aún con la emergencia sanitaria y tomando todas las previsiones se desarrolla. Siempre hay un propósito, algo fundamental para trabajar en equipo, y eso es lo que ha ocurrido aquí en Santa Cruz. Y hemos concluido esta edición, no sin antes recordarles nuestra dirección para que ustedes se comuniquen con nosotros a nuestra página principal. Es nuestra casa digital donde nosotros transmitimos cobertura todos los sábados. Los invitamos para que vean programas, reportajes, avances, la actualidad en las diversas temáticas, con un periodismo plural e independiente, precisamente para que ustedes todos los fines de semana reciban información precisa, y a lo largo de la semana también en los avances les comentamos cómo va la producción de cobertura y lo que está desarrollando para presentarles a ustedes. Muchísimas gracias, volvemos la próxima semana. Hasta pronto.